Buenas tardes amigos, continuamos con la segunda parte, Periscopio 256 me parece que es. Primero os voy a poner unas cuantas fotos que os servirán de guión para lo que os vaya a comentar. Mucha gente me pide por favor que siga explicando los CDOs, los CDS. Lo haremos un rato. Aquí os habla del Banco Internacional de Pagos de Basilea, cuyo director general es el español Jaime Caruana. El Banco Internacional de Pagos es muy interesante, más que nada por su influencia a la hora de dar recomendaciones a la banca podrida actual. Aquí hablamos del estancamiento que hay en Occidente fundamentalmente en estos momentos, provocado por la crisis financiera fundamentalmente. En este otro cuadro hablamos qué pasará en la City cuando el Brexit se ponga en marcha. Ya os lo adelanto, en la City no pasará nada. Solo ocurrirá aquello que la City y que por descontado los bancos americanos consideren que debe ser la evolución que tomen los bancos. Según lo que decidan, las cosas cambiarán. Es cierto que nosotros con nuestro movimiento 7 Jaques les daremos más de una recomendación y aviso para que no cometan errores. Este cuadro también habla de los derivados. Habla de dos gremlins impresionantes que son el gremlin del trabajo y el gremlin financiero, hoy día completamente incontrolados ambos. Habla también aquí de los derivados, de los CDOs, de los CDS. Los CDOs, como sabéis, obligaciones de deuda garantizada, con una calificación que no correspondía a la realidad, y los CDS, verdaderos instrumentos, verdaderas bombas atómicas que en realidad se han cargado el sistema financiero mundial y concretamente el Deutsche Bank. El Deutsche Bank que hace un rato exponía la bandera del Deutsche Bank, que siempre estaba tensa, en estos momentos se la ve un poco arrugada porque indica ya su próximo final por más vueltas que le den y por más que intenten aguantar su caída en la bolsa. Otro cuadrito que os servirá también para comentar cosillas es el programa de Iglesias para Podemos, en contraste con el programa de Rejón, presenta grandes fallos. Aquí tenéis los peligros que yo veo a este programa, que en el fondo quiere conseguir una formación opuesta al sistema y no moderada. Hay algunas frases de los discursos de Iglesias que francamente son incomprensibles en estos momentos. Por ejemplo, hablar de politizar el dolor. No hay manera humana de entender esto. Elegir entre calle e instituciones no deja de ser una broma de mal gusto. Y lo que sí que se ve aquí con claridad es que hay serias dudas en el esquema mental de Pablo Iglesias una vez que fracasó su interés o su propósito de conseguir llegar al poder en solo un año, cuando es algo que jamás se debería haber planteado. En fin, esta es mi opinión y como lo es, lo digo. Decía entonces que me piden que hablemos de los derivados y que hablemos de qué ha pasado en el sistema financiero mundial para decir yo con tanta claridad que está completamente quebrado en estos momentos. Y a ello vamos. Vamos a ver. En la época de Bill Clinton, en la época de Robert Rubin, fundamentalmente, era una época posterior al año 71, si recordáis, del presidente Nixon, cuando acaba con la norma del oro, cuando dice que el dólar no estará respaldado por el oro jamás, y les dice a los europeos que hagan lo que consideren conveniente por su cuenta, que ellos cada cual a lo suyo. Lógicamente los europeos poco a poco se fueron amoldando y poco a poco admitieron también que sus monedas no estaban respaldadas por nada y fueron poco a poco determinando un cierto tipo de cambio con respecto al dólar americano, como hicieron la libra, hizo el franco francés, hizo el marco alemán, etcétera, etcétera.
digamos que en 1971 hay un viraje total en el mundo porque, por decirlo de alguna manera, los excedentes comerciales que Estados Unidos había conseguido tras la Segunda Guerra Mundial y que acabaron con la crisis económica en Estados Unidos, no olvidéis lo que estoy diciendo, la Guerra Mundial ayudó a que Estados Unidos acabara con la crisis económica que tenía y que no sabía resolver desde 1929. En 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía unos superávits tan impresionantes que se pudo permitir el lujo de hacer una especie de jubileo para los países que habían participado en la Guerra Mundial. O sea, perdonó la deuda de muchos de los países que habían participado en la Guerra Mundial. Lo más curioso e interesante es que al final incluso perdonó deuda de Japón, perdonó deuda de Alemania, y no solo esto, sino que los impulsó para que sacaran las economías de Alemania y de Japón adelante. Después de los años 71, la guerra del Vietnam, recordaréis, Kissinger ya al frente de la Secretaría de Estado más importante en Estados Unidos, empezó a modelar el mundo como él consideraba que debía ser modelado. Y por lo tanto no es de extrañar que se cambiaran las tornas. Lo que había sido en el pasado inversiones de Estados Unidos en todos los países europeos, en Japón, fundamentalmente, países que habían intervenido en la guerra mundial, cambió radicalmente para producirse un fenómeno inverso. Es lo que llamaba Varoufakis la llegada del Minotauro. ¿Qué quiere decir el Minotauro? Que el Minotauro se larga de Creta, sale de los túneles de las cavernas y se marcha para Estados Unidos, a Wall Street fundamentalmente. Y allí se dedica a cobrar el tributo que en la antigüedad se pagaba al Minotauro a base de entregar doncellas o jóvenes para que el Minotauro hiciera lo que considerara conveniente. El Minotauro se traslada a Wall Street. Leer el libro de Varoufakis porque aprenderéis muchas cosas que hoy día seguramente no entendéis. El tributo de las doncellas y los jóvenes que hay que darle al Minotauro, que ahora está en Wall Street, lo tienen que hacer los excedentes comerciales alemanes, los excedentes comerciales de Francia, los excedentes comerciales de Japón, los excedentes comerciales de prácticamente todo el mundo en estos momentos. Del 71 todavía China no tiene el empuje que tiene en estos momentos, e incluso todo lo que tiene que ver con la venta de petróleo. Los petrodólares van sin dudas de ninguna clase hacia el Minotauro para que los gestione. O sea, Estados Unidos lo compra todo, Estados Unidos tiene unos déficits impresionantes, Estados Unidos tiene unos déficits presupuestarios internos y unos déficits comerciales con el exterior impresionantes, que en el fondo es lo que se está comiendo el Minotauro que llega de otros países. Los excedentes comerciales del mundo van a Estados Unidos, con lo cual Estados Unidos a su vez compra en esos otros países del mundo y se equilibran los flujos comerciales, porque no olvidéis nunca lo más importante que de alguna manera nos muestra Varoufakis y otros autores como nosotros. Si no hay equilibrio en los flujos comerciales de una parte a otra del mundo, si no hay un cierto equilibrio, esto lo decía también John Maynard Keynes, si no hay un equilibrio de los que los excedentes se compensen con los déficits de forma tal que unos países inviertan y otros inviertan en terceros, no puede haber una economía sana en el mundo. No tiene sentido la globalización, no tiene sentido absolutamente nada. Pero digamos que en los años 71 me atrevería a decir hacia la década de los 90, las cosas van funcionando así, el Minotauro se va alimentando, la gente de los países petroleros están contentos, invierten, sacan buenos rendimientos a sus inversiones en Estados Unidos. Ya en ese momento se ve el papel impresionante que va a jugar la City londinense, que la jugará siempre, que la ha jugado siempre, pero sobre todo desde 1945 hace un ejercicio muy profundo, y en 1971 la City londinense está preparada para ser
el centro financiero más importante del mundo, a pesar de que el Minotauro esté en Wall Street. Y precisamente por eso, porque en Londres no está. En la City londinense, que os sabéis, 1 milla cuadrada, más ahora un trocico más que llega hasta Canary Wharf. Esa City londinense con sus 5 magníficas iglesias, siempre os hablaré de iglesias porque las iglesias siempre me han impresionado. En este caso iglesias masónicas más bien, o iglesias de la reina de Inglaterra, que de católica tiene muy poco, pero que es la jefa de la iglesia anglicana. La City londinense se convierte en el centro financiero del mundo y apoya, lógicamente, las andanzas del Minotauro por Wall Street. No es casualidad que exista delante de Wall Street un toro precioso, no sé si os lo recordáis, pero merece la pena darse una vueltecilla porque, coño, cuando ves al torito, dices, ¿qué coño hará este torito aquí delante de la bolsa americana? Bueno, viene a ser un reflejo del Minotauro, aunque no naciera precisamente por ello. Estamos hablando de la City londinense. Yo todos los días, como todo el mundo que tiene sentido común, lo primero que miro normalmente es cómo han ido las bolsas de Asia, cómo empiezan las bolsas en Europa, y solo con ver lo que hay ya me imagino qué va a pasar a lo largo de la semana. Porque, como os he dicho muchas veces, 14 operadores mundiales, gente mala en muchas ocasiones, gente malvada me atrevería a decir, pero 14 operadores, lógicamente, tutelados por los bancos centrales, todas las semanas deciden qué bolsas subirán, qué acciones subirán, en qué acciones, por ejemplo, participarán incluso los bancos centrales para subirlas o para bajarlas. Y por lo tanto, lo que veo por las mañanas es lo que en el fondo va a ser la marcha del día. Y normalmente, cuando llega la tarde, pocas veces me he equivocado. Solo que surja algo fuerte a mitad mañana puede cambiar las cosas. Pero en realidad se puede adivinar lo que han pactado los 14 operadores que deciden cómo se moverán los mercados de acciones, los mercados de obligaciones, los mercados de deuda, los fondos de inversión, qué pasos darán. Se conoce exactamente cómo seguirán los tipos negativos del señor Mario Draghi, etcétera, 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 solo viendo la bolsa. Y viendo la bolsa también siempre me fijo en nuestras acciones, nuestras empresas, y veo que nuestras empresas empiezan a ir bastante mal. La realidad cruda y dura es que empresas como Telefónica van mal, por eso su valor es alto. Empresas como el Banco Santander van locas para tratar de mantener la acción por encima de 4 euros. No tiene mucho fundamento el que valga más de 4 euros. Los bancos europeos, como sabéis, están quebrados, lo he dicho 800 veces, lo repetiré una vez más. Y si los bancos europeos grandes están quebrados, nuestros bancos Santander, BBVA, Popular y Sabadell, diga lo que diga de Guindos, que es un mentiroso, pues lógicamente están quebrados. Esta es la realidad. Y en esta cruda realidad vemos por la mañana, simplemente cómo se producen las cosas, que todos van en paralelo. Hay una empresa curiosa que la sigo por aquello de que Florentino Pérez Rodríguez me parece un personaje a seguir. Hochschild cotiza en la bolsa alemana, ACS en la española, y no recuerdo si CIMIC cotiza en la australiana, no. La verdad es que todos los pasos que ha dado Florentino Pérez Rodríguez a la hora de comprar empresas no son más que esos pasos que da el que tiene problemas y que trata de comprando, intentar salir adelante. En una época de crisis financiera como la actual, ya no es porque sea Florentino Pérez Rodríguez ni porque sea el obispo de Sigüenza, lo cierto es que tiene un futuro muy precario todo aquello que Florentino ha puesto en marcha, hasta la propia esquina del Real Madrid. Pero bueno, donde quería ir en el fondo a parar es al Deutsche Bahn una vez más. El Deutsche Bahn están intentando, con respiración asistida, comprar acciones para que no baje de 15.000 a 20.000 millones de euros. Una empresa que tiene activos por 1.600.000 millones, si no recuerdo mal, y que por lo tanto los especuladores de todo el mundo piensan que hay carnaza
más que suficiente para satisfacerles sin necesidad de que exista el Minotauro, porque el Minotauro se acabó en el año 2007 y luego lo explicaremos. Lo cierto es que hay mucha gente que quiere que caiga el Deutsche Bank, unos sencillamente por hacer un gran negocio financiero y otros por descontado, sencillamente porque no les gustan las políticas que ha desarrollado Alemania con respecto a los países periféricos europeos a lo largo de estos últimos 4 años. Merkel, de alguna manera, yo me atrevería a decir que está sentenciada por las fuerzas fácticas internacionales. Demasiados errores. La inmigración fue un desastre total, su política inmigratoria, su política con terceros países para, de alguna manera, mantener oculto que el Deutsche Bank estaba quebrado. Fue terrible lo que hizo en Chipre, fue terrible lo que hizo en Grecia, era terrible lo que pretendía hacer con España e Italia. En estos momentos está en impasse, pero insisto que yo creo que Merkel está sentenciada como está François Hollande. Y tengo dudas sobre Renzi, aunque también tengo clarísimo que en todo Occidente las fuerzas fácticas consideran que Mariano Rajoy es un presidente corrupto hasta las cachas y que ya no resulta interesante mantenerlo. Esto va por los señores del Partido Socialista, otro partido corrupto que hizo las 1000 a lo largo de la historia, que en Andalucía sigue haciéndolo y que tiene que tener muy en cuenta que cuando hace 6 años hacíamos un manifiesto diciendo que habíamos intentado hacer una catarsis dentro del PSOE y que no había podido ser, y no había podido ser sencillamente porque los miembros del PSOE hacían imposible que pudiera haber una catarsis, lo mismo que le está ocurriendo al PP en estos momentos. Ambos partidos están condenados a entrar en el cementerio de los partidos políticos, llenos de partidos que traicionaron a sus votantes y que en vez de defender sus intereses, defendieron sus intereses particulares. El día que los votantes del Partido Popular entiendan que el Partido Popular solo ha vivido para defender los intereses de sus dirigentes en toda España, esta es la realidad, ese día verán que en el fondo el Partido Popular no tiene ningún tipo de programa político y económico y por lo tanto no tiene sentido seguir votando a un partido corrupto hasta las cachas que debería ser ilegalizado y que con los mimbres actuales que nos ofrece la legislación, el Código Penal y la propia Constitución sobran y bastan para ilegalizar el Partido Popular y de paso el Partido Socialista. El Partido Socialista que pretendía ser de Susana Díez, aunque no lo será nunca, que lo tenga muy clarito la Indalecia Prieto andaluza, el Partido Socialista solo tenía la posibilidad de encomendarse a Dios, dejar de adorar al diablo de la masonería, representada entre otros por Rubalcaba, debería clarísimamente pedir perdón a los españoles por todo lo que ha pasado y tratar de denunciar la corrupción allí donde surgiera incluso en sus propias filas. Esa era la solución para el Partido Socialista si no quería entrar, como digo, en el cementerio de los partidos políticos en los que han entrado muchos. ¿Quién se acuerda hoy día del anarquismo? ¿Quién se acuerda de los partidos liberales? ¿Quién se acuerda de los partidos comunistas que movieron a millones de personas y hoy no representan a nadie, ni de los cuales se acuerda nadie en estos momentos? Es importante que lo tengáis en cuenta y seguimos, digamos, con lo que estamos comentando nosotros en estos momentos. He dicho que en el 71 nace el Minotauro y que en el 2007 el Minotauro se queda sin jóvenes y doncellas porque la economía mundial se ha ido a la mierda sencillamente por los CDOs, CDS, por todas las titulaciones que han inundado el mundo financiero hasta el punto de que si la economía real tenía un peso de 75 billones de dólares a nivel mundial, la economía financiera movía del orden de 2.000 a 3.000 billones de dólares, lo cual daba a entender que a nadie le preocupaba lo que pasaba exactamente en la economía real. Curiosamente, en un momento en que estaba surgiendo, en el que está surgiendo en estos momentos, el poscapitalismo. El poscapitalismo, en el fondo, va a ser heredero del capitalismo y aprovechará lo bueno del capitalismo. Y el poscapitalismo, los que somos
plenamente conscientes de lo que tenemos que defender con estos movimientos 7 jaques postcapitalistas que estamos creando, tenemos que cargarnos sin ninguna duda el neoliberalismo. Todo él, pero especialmente el neoliberalismo financiero. Tenemos los bancos centrales quebrados, tenemos los bancos de inversión quebrados. Hoy están juzgando algunos bancos todavía del Reino Unido por su manipulación del LIBOR. Es incomprensible hasta qué punto la indecencia llegó que un tipo de interés que servía como referencia a prácticamente todos los tipos de interés en el mundo, como era el LIBOR, fuera manipulado por unos cuantos grandes bancos de inversión. Esperemos que les metan en la cárcel para siempre y no los dejen salir bajo ningún concepto. Bien, nosotros tenemos como enemigos el neoliberalismo y tenemos como positivo lo que tenemos que aprovechar de lo que se ha creado en los últimos tiempos. La prensa de ayer hablaba mucho de las tecnologías modernas, de tecnologías 3D, vitales, impresionantes para el futuro. Hablaban de la robótica, hablaban de nuestra industria del automóvil, de lo bien que va funcionando. Es verdad, es de las pocas cosas que funcionan bien en España. No hablaba de que nuestras grandes empresas, la mayoría de nuestras grandes empresas, están cayendo. Posiblemente un 20 y tantos % de las mismas caerán en un periodo de un año escasamente. Nuestros bancos están muertos, no tienen solución posible, no podemos inyectar 160.000 millones de euros más. No podemos hacer nada en estos momentos por salvar lo que está muerto y lo que no tiene sentido ya con el poscapitalismo que viene. La economía de la información es incompatible con el neoliberalismo. La economía de la información es incompatible con los beneficios monopolistas o los beneficios de oligopolios. La economía de la información tiene como finalidad el que la humanidad tenga acceso, como no lo había tenido nunca, a toda la inteligencia, a todo lo que ha creado la humanidad en los últimos 30 años, que ha sido muchísimo. El poscapitalismo, no me cansaré de decirlo, corregirá defectos graves que ha tenido el capitalismo neoliberal en su última etapa, como ha sido el libre mercado. Era bueno mantenerlo siempre que el libre mercado funcionara bien y los precios que se consiguieran fueran correctos. Creemos en el libre mercado como creemos que hoy día, con los nuevos avances tecnológicos, cada vez más los precios de los productos serán más baratos. Y me refiero a todo tipo de precios de productos que se fabriquen o que sirvan para hacer instalaciones como las instalaciones eólicas o instalaciones solares o instalaciones marítimas para producir energía. El precio cada vez tendrá que ser más barato. El poscapitalismo conduce a precios más baratos, por no decir que conduce a precios cero. El poscapitalismo conduce a que se acabaron las municipalizaciones y que se acabaron las nacionalizaciones, aquellas, mejor dicho, las desnacionalizaciones que se produjeron a lo largo de los años de Aznar, Zapatero y Rajoy. Tenemos que volver de nuevo a los orígenes. Los municipios pueden prestar servicios en condiciones y pueden perfectamente que todos los servicios públicos sean del municipio. Las basuras, el agua, todo aquello que hace la vida mejor, por descontado, no hace falta subcontrataciones. Lo que sí que hace falta en los ayuntamientos y en las comunidades y en todos los sitios en general es que vayamos elevando el nivel educativo de todos nuestros funcionarios, al igual que de todos nuestros políticos. Si no tenemos un nivel educativo de nuestros políticos adecuado, y estoy de acuerdo en que se contrate gente de valía para apoyar a los políticos que están llevando ayuntamientos muy complejos para poderlos gestionar bien, de momento tienen que ayudarse de la gente buena que hay por el mundo, que pueden trabajar gratis en muchas ocasiones, dejarse asesorar, no meter gente por meter, o sea, no meter gente en el Ayuntamiento de Madrid, en los distintos distritos, para tener 24 tíos que te voten. Eso es volver otra vez a lo mismo de siempre. Insisto en que hay que acabar con los monopolios,
hay que acabar con los servicios que prestan empresas que se lo llevan crudo y que pasaron de la construcción o de los bienes de equipo a atender hospitales o a atender mil y un servicios que no os podéis ni imaginar. Es demencial lo que está pasando. Que el capitalismo, o mejor dicho, el neoliberalismo se esté hundiendo, fantástico, pero que mientras se está hundiendo intente quedarse con los hospitales para gestionarlos, dice, privadamente mejor, eso es falso y no se puede consentir. Porque el dinero, allá donde haya beneficio, tiene que ser para los ciudadanos. Y no hace falta hacer planteamientos como Pablo Iglesias de una formación antisistema por encima de todo. No, una formación que demuestre claramente que ni los partidos de izquierda ni los de derechas, llámese Partido Popular, Partido Socialista o incluso Podemos en estos momentos o Ciudadanos, no tienen programas políticos, económicos, sociales que resuelven los grandes problemas que nos ha dejado el neoliberalismo. Y como no los tienen, pues algo tendrán que hacer. Se pueden apoyar en gente como los del movimiento 7J, en el que seguramente está concentrado un grupo de personas en España que posiblemente son de lo más inteligente que hay en España, pero por bastante diferencia, y que sin embargo están dispuestos a dar su experiencia, su honradez al servicio de todos para cambiar esto, para acabar con los monopolios, para conseguir una renta para todo el mundo, pero no bajo la forma de renta básica, sino bajo la forma de un impuesto negativo sobre la renta a personas físicas que conseguirá los mismos fines. Nuestro partido pretende acabar con los desahucios, precisamente porque los bancos están quebrados y no tiene sentido seguir desahuciando a la gente. Hay que buscar una solución, como es natural, porque la gente tiene que tener valores todas, en unos lados y en otros. Y hay gente que no puede abusar de una situación aprovechando una legislación generosa. Pero sí que tenemos que preocuparnos de todos aquellos que tienen una casa en la que vivían y que ahora tienen que dejarla y no tienen otro sitio donde ir. Los desahucios tienen que acabar y nosotros estamos por ello. Y no somos violentos ni radicales, simplemente decimos que los banqueros que han quebrado sus bancos y que están viviendo gracias a nuestra generosidad, puesto que les hemos metido 500.000 millones ya para avalarles o simplemente metiendo dinero en directo en bancos como Bankia o Caja Madrid, que están completamente quebrados, que estuvieron, que están y que encima no sabemos los créditos que concedieron ni a quién se los concedieron. Nosotros no podemos admitir que sigan de presidentes de los grandes bancos los que están en estos momentos, incluida Ana Botín. Sí, el Estado tiene que ayudarles a salir adelante. No puede ser y, por lo tanto, no pueden seguir al frente. Tampoco me parecería oportuno que pusiéramos al frente de los bancos a gente que no tiene pajolera idea del negocio bancario. Pero lo que está claro es que estos han cometido delitos más que suficientes, se han comportado como gángsters, sobre todo con gente muy necesitada, y los buitres que ronronean todos los días y noches por toda España contra ciudadanos normales y corrientes que solo han tenido el problema de que han perdido un empleo y que no han podido atender los pagos de su vivienda, a toda esa gentuza que prácticamente son acosadores, hay que aprovechar las leyes de acoso para denunciarlos y meterlos en chirona. Y también que tengamos que utilizar una ley de 1904-1905 para impedir que los bancos cobren comisiones del 4%, a veces a un día, pero en último caso a veces a un mes, con lo cual quiere decir que están cobrando unos intereses por las disposiciones de dinero en cajeros de un 48%, a un 1.400%, todo eso se llama ley de usura y hay que acabar con ello. Nosotros no tenemos por qué dar dinero a los bancos gratuitamente por prestar unos servicios que los podían prestar perfectamente otro tipo de entidades y muchísimo mejor sin robar a nadie. Amigos, llegamos a la 1:30, hemos empezado a la 1:20, a las 12:20, hemos hecho un alto para llevar a YouTube, a Facebook y a Twitter el video de esta mañana que se dedicaba a la corrupción y creemos que en este momento, más que nada porque me lo aconsejan así mis asesores, es un buen momento para parar, grabar
y subir de nuevo a YouTube, a Facebook y Twitter, lo que queremos que en el fondo sea, por decirlo de alguna manera, el programa más interesante del mundo, que intenta formar, informar, que intenta que la gente sepa por qué pasa lo que ocurre en el mundo financiero, por qué los programas de los políticos de derecha y de izquierda no funcionan y por tanto se necesitan programas parecidos al nuestro de Movimiento 7 Jaques, que en el fondo es un programa postcapitalismo, que aprovecha lo mejor del capitalismo e incluso lo mejor que nos dejó el marxismo. Aprovechamos algo para estar por encima de ellos. No hacen falta partidos de derecha e izquierda, no hacen falta sindicatos, no hacen falta organizaciones empresariales, pero sí que hace falta un movimiento 7 Jaques en todos los países del mundo, incluido China y Estados Unidos, porque creemos sinceramente que puede ayudar a resolver los problemas del planeta en estos momentos. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa, Ángel Jimeno Marín. Buenos días, amigos, en este 17 de enero, en este 17 de octubre, que nos da todavía un margen de 16 meses más o menos antes de vivir posiblemente unas decisiones a nivel internacional de tipo financiero que nos pueden hacer daño a todos. En ese intermedio tenemos que resolverlo todos nosotros. Como decía, desde Madrid, a la 1:30 más o menos, a la 1:32 exactamente, saludos a todos los amigos del mundo.